de avanzando en el entendimiento de lo que es la visión celestial, avanzando en lo que es nuestra responsabilidad en el llamamiento celestial, avanzando en el conocimiento de las riquezas de Cristo para que esa gloria sea dada a conocer por medio de los hijos. Así que le aseguro que tú y yo, al terminar la jornada, hemos avanzado un poco más, porque vamos de gloria en gloria, conociendo de Él. Diga, se trata de Cristo. Así es, porque Cristo es el plan supremo en el corazón del Padre. Cuando el Padre eterno determina, según el afecto de su voluntad, dar a conocer todo, crear todo, lo estableció fue en el Hijo, y por medio de Él quiso precisamente que se diera a conocer su propósito eterno. Y la Escritura nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 que Cristo es la imagen. Diga, imagen. La imagen del Dios invisible. Que Cristo es el primogénito de toda creación. Que es el prototipo de todo lo creado. Que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Leí Colosenses 1, 15 y 16. Y en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice que Dios quiso hablar en otras estaciones, en otras etapas de la historia. Lo hizo muchas veces y de muchas maneras. Lo hizo en ese tiempo, en ese otro tiempo, a través de los padres, de los patriarcas y de los profetas. Pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Diga, por el Hijo. Que es a Cristo el Hijo eterno, a quien constituyó heredero de todo. Y que es por Cristo quien se hizo el universo. Que Cristo el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Que el Hijo es la imagen, diga imagen, misma de su sustancia. Y que es por Cristo y en el propósito de lo que hizo en su Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y que fue por medio de el Hijo, el Cristo, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que fue a Cristo el Hijo a quien Él sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces diga, se trata de Cristo. Todo lo que Dios se propuso dar a conocer, creándolo, trayéndolo a la existencia, lo centró en el Hijo. Y es por eso que en el Hijo se descubren todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios que están escondidos en Él. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu, revelarlo. Si está escondido, lo expone, lo revela para que yo pueda conocer todo lo que Dios quiere que se conozca. Y lo hace a través del Hijo. Esos dos pasajes nos dicen que Cristo, el Hijo eterno, es la imagen. Diga, imagen. Y la palabra que se usa allí en el Nuevo Testamento es eikon. Traducido para nosotros sería ícono o icono. De las dos formas lo puede decir según la Real Academia. Que Él es el ícono. O sea, el ícono tiene muchas aplicaciones. Esta palabra en nuestro idioma tiene muchas aplicaciones. Lo mismo que es la expresión. Dentro del aspecto religioso, un ícono es una figura representativa
de un marco de fe, de creencia. Y estaba hecho en relieve, en mosaicos, y aplica a la época medieval, donde las iglesias coptas plasmaron en relieve esos íconos que les recordaban o les hacían referencia a una expresión de su fe. Por eso esa técnica bizantina que fue usada en esas iglesias orientales, y que todavía hay de ellas algunas muestras, nos mostraban entonces cómo se podía plasmar una forma de entender, de recordar y de ver en ellos una expresión de la fe. Y eso es tomado de las religiones orientales. Entonces, dentro del aspecto religioso, un ícono es una figura que representa un marco de creencia. Pero en el campo de hoy en día hay una ciencia que se llama la semiología o semiótica, que estudia el significado de los símbolos. Ellos tratan de saber de que cada símbolo desde la antigüedad, los jeroglíficos griegos, egipcios, todo eso tenía un significado. Pero lo traen a una ciencia ahora y nos dice entonces que un símbolo, que una imagen codifica una representación, que ella puede entonces darnos la expresión de algo que allí está registrado en esa señal. Y ellos dicen que esos símbolos generan movimientos, que esos símbolos crean un lenguaje, que ellos están transmitiendo una línea de pensamiento, y en ese signo visual entonces la persona puede ir entendiendo el mensaje. A nivel social, hoy un ícono es algo o alguien muy representativo por lo que en su logro, su éxito, su trayectoria puede marcar o a una generación o a una cultura. Entonces podemos ver en los deportistas el ícono del básquet es fulano, el ícono del fútbol o mundial o ecuatoriano es tal persona. El ícono en la música es tal. Un ícono es alguien que por su trayectoria, sus éxitos, su reconocimiento, es una figura emblemática. Como también puede ser una edificación. El ícono, si tú le hablan cuál es lo que referencia a París, ¿con qué lo referencias? Ok, ya tú sabes que la Torre Eiffel se ha convertido en el ícono representativo de lo que es la referencia de la ciudad. Entonces algo o alguien se convierte por lo que representa en su ícono. ¿Estamos aquí? Ok. Pero hoy tenemos dentro de la informática lo que son los símbolos. Si yo le pongo allí el símbolo de la F en un cuadro y en azul y blanco, ¿con qué lo asocias en su teléfono, en su iPad? ¿Qué quiere decir eso? Ok, entonces note que si tú coges tu teléfono, lo que va a aparecer en pantalla se le llaman iconos. Y es que cada símbolo de eso te está indicando de que tiene una gama de recursos. Hacer clic, tú accesas a una gran información que a través de ese icono tú vas a estar conectado. ¿Entendimos esto? Bueno, entonces Pablo dice que Cristo es el icono. Lo que nos está diciendo, si Pablo nos estuviera hablando hoy, porque lo dijo en esa época, pero si nos lo estuviera hablando hoy, nos está diciendo es, a menos de que tú no hagas clic, a menos de que tú no te unas en bueno, él lo dijo pero en otra forma, que si nos unimos a Cristo somos un espíritu con él. Eso es hacer clic con el icono, ok, pegarnos a él. Y que si logramos a ello,
ese icono nos introduce a un mundo de información, de comunicación, donde nosotros podemos hallar precisamente conocimiento. Lo que está diciéndonos es, Cristo es el icono. Si tú accesas en unión, en clic con Él, el Padre te va a llevar, dice, porque en Cristo la imagen del Dios invisible están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, el Padre quiere es que si lo hacemos en conexión con su Espíritu, los únicos que de forma legal y por participación de naturaleza pueden accesar a eso que en Él se revela, son los hijos de Dios. Tienen la vida de Dios, tienen la naturaleza de Dios, tienen el Espíritu de Dios. Y por eso Efesios 3:10 dice que cuando la iglesia está entendida de todo lo que en Cristo el Padre quiso dar a revelar, entonces ahora hay esa triangulación. Diga, el Padre lo revela todo en el Hijo. El Hijo lo revela y lo expresa todo por medio de la iglesia. Diga, la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. Efesios 3:10 dice que ella ahora, diga ahora. ¿Cuándo? Es ahora, no en otro tiempo. En otro tiempo Dios quiso que se conociera por los patriarcas, por los profetas, y lo hizo de otra manera. Diga, otra economía. Pero Hebreos nos dice que ahora nos habla por el Hijo. Y ahora el Hijo nos comunica lo que el Padre ha hablado por medio de la iglesia. Diga, Efesios 3:10. Por medio de la iglesia ahora es que el Hijo da a conocer. ¿Qué da a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Porque los tesoros de la sabiduría de Dios están escondidos en Cristo. Y Cristo se los revela a la iglesia para que ella ahora dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Estamos aquí? Y el verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en el Hijo. El propósito fue definido en el Hijo, revelado en el Hijo, establecido en el Hijo, consumado en el Hijo. Pero ahora la iglesia, ella es la imagen del Cristo resucitado. Aleluya. Pablo dice en Corintios que antes habíamos traído la imagen del terrenal, diga, de Adán. Pero como esa imagen no representa ni encarna la naturaleza de Dios, ni tiene la vida ni la gloria de Dios, entonces Dios establece que por el Hijo, que es la imagen, pero no imagen figurativa, dice que es sustancia, que es realidad. Por eso ellos palparon, tocaron, vieron la realidad, no de algo simbólico, no era un símbolo, era una sustancia. Y ahora esa sustancia se reproduce en un cuerpo que lleva la imagen del celestial. ¿Cuál imagen? Entonces la iglesia ahora da a conocer la imagen del celestial, de Cristo, porque es en el postrer Adán, Cristo, como espíritu vivificante, que la iglesia es un cuerpo resucitado. Diga, espíritus vivificados que hicieron clic, que hicieron unión, están unidos a Cristo y ahora son un espíritu con Él.
espíritu vivificante se impartió en espíritus vivificados. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que somos? ¿Para qué? Para que demos a conocer la imagen del celestial, pero no la vamos a dar a conocer en un símbolo, en un icono, sino en una sustancia. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Diga, se trata de Cristo. Entonces, todo lo que el Padre se ha propuesto revelar es en el Hijo. Por eso es que cuando Cristo es revelado en tu vida y a tu vida, es que conoces lo que el Padre se propuso hacer. Descubre, diga, la realidad del Hijo eterno. En el Hijo eterno descubres la realidad de la iglesia. Tú no puedes conocer la iglesia si Cristo no es revelado. La iglesia tú no la conoces por un estudio bíblico, por una materia de eclesiología que existe en una institución teológica. No, la iglesia es por revelación de Cristo. Cristo revela a la iglesia. Y cuando tú puedes entender esa fusión de cabeza y cuerpo, vas a entender entonces la dinámica de una expresión, diga, de reino. Por eso, diga, se trata de Cristo. Porque en el Hijo yo conozco la revelación del Padre, que es el plan supremo. En el Hijo yo conozco la revelación de la iglesia, que es el medio ahora. Y es por medio de Cristo que yo conozco la vida del reino, que es la expresión real del Rey reinando en vida a través de los que reciben. Diga, hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido? La abundancia de Dios revelada en el Hijo, y en Él entonces podemos conocer lo que Dios quiere que sea revelado. ¿Cuál es el desafío durante estos días? El Señor nos invita a conocerlo para darlo a conocer. Por eso saldremos de aquí, no con una información en nuestra mente, sino con una iluminación en nuestro espíritu de la realidad de Cristo en nosotros. Y eso va a encender de fuego y pasión nuestros corazones para ir a darlo a conocer. Aleluya. Esa pasión nos dará la creatividad del espíritu para estrategias, formas adecuadas y precisas. Diga, ahora. Oh, aleluya. Pablo lo habló a la iglesia de Éfeso en el siglo I. El Espíritu Santo lo habla a la iglesia de Guayaquil y de Ecuador en el siglo XXI. Diga, ahora. Entonces, puede cambiar la estrategia, puedes cambiar el medio, pero nunca la esencia y la sustancia, porque es dar a conocer a Cristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Diga, conociéndolo para darlo a conocer. Ahora, pero tenemos dos formas de que el Hijo sea conocido, y voy a poner lo que bíblicamente aparece. En Mateo 16, cuando el Padre le plació dar a revelar al Hijo, dice que Jesús, tomando a sus discípulos, lo llevó hacia Cesarea de Filipos. ¿Dónde? Note, ellos están en el marco de Capernaum, donde han visto la expresión de los milagros, de todo el ministerio poderoso de Jesús. Lo han visto operar en el marco de Jerusalén, donde les habló qué era y qué no era la iglesia. No era ese edificio, no era esa estructura levítica. Ahí les habló qué no era. Y ahora lo saca de esos dos ámbitos, porque Cristo no se conoce por lo milagroso, sino por la sustancia. ¿Aló? No fue en Capernaum, no fue en Jerusalén, lo llevó a Cesarea de Filipo, lo sacó del marco de referencia. Porque si hay algo importante es en esto: cada
cada vez que el Padre o que el Espíritu nos quiere revelar algo más fresco, profundo, actualizado y real de Cristo, un principio es este: nos va a sacar del marco, del hábitat en que nosotros nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque siempre el contexto cultural, siempre el contexto geográfico parece que nos lleva a que nosotros creamos que es de acuerdo a lo que por mucho tiempo hemos visto. Entonces Él nos saca de esos ambientes para que nosotros estemos viendo no el trasfondo de nuestra cultura o de nuestras experiencias pasadas, sino de lo que es la realidad libre de paradigmas. En Cesarea de Filipo es que le pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Note que la respuesta es: yo soy. Diga el yo soy. Ahora se va a dar a revelar el yo soy. Él lo había declarado, pero muchas veces lo predicado no es lo revelado. A usted se le puede predicar muchas veces y no entenderlo hasta que el Padre se lo revele. Y ahora el Padre a Pedro le abre el entendimiento y dice, ponga su mano así: tú eres el Cristo. ¿Dónde lo vio? No, pero ¿dónde lo vio? Diga, en Jesús. ¿A quién estaba señalando? A Jesús. ¿A quién? Jesús de Nazaret, el varón judío, nacido de mujer y bajo la ley, que había caminado con ellos, que ellos lo vieron en el ejercicio de precisamente de ser el encarnado. Por eso era que no lo habían visto. Habían caminado con Jesús, ¿sí o no? Pero se le había revelado el Cristo. Ahora es que Pedro dice: ¡ay, tú eres! La sorpresa de Pedro es que dice: pero he caminado tanto con Jesús de Nazaret y hasta ahora el Padre me da a conocer que ese no es Jesús de Nazaret, el varón judío, que ese es el Hijo eterno que se ha hecho carne y ahora en él está puesto el Cristo. Diga, el Cristo. Porque recuerde que Cristo no es un nombre. Cristo es un oficio, el Christos, el ungido. Ese no es el nombre de Él. ¿Ok? El Hijo es la naturaleza, la deidad. Jesús es el varón judío, el que nació de mujer y llamará su nombre Jesús. Cristo es el ungido, el que ha venido como Mesías para hacer que ese oficio se establezca. ¿Está aquí conmigo? Ok. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros conozcamos a Jesús, sino conozcamos al Hijo. ¿Aló? Porque fue en el Hijo que Dios quiso dar a conocer. ¿Aló? Wow, no. Esto es poderoso, porque tú puedes conocer históricamente a Jesús y no ser revelado el Hijo. El Hijo lo revela el Padre. ¿Aló? Tú puedes conocer de un personaje a través de la historia, ¿o no? Si le digo, háblame de Simón Bolívar, pues todo lo que has leído en los textos de historia, patria, me va a decir: Simón Bolívar nació en Caracas, libertó 5 naciones, murió en San Pedro Alejandrino, la Quinta ya en Santa Marta, hizo esto. Y usted me da un... wow, ¿y usted lo conoció? No, he leído su historia. ¿Me hago entender? Tú no lo conociste, tú no tocaste, viste, palpaste la realidad de Simón Bolívar. Tú estás dándome un conocimiento histórico de un personaje que tiene una evidencia en el tiempo, ¿o no?
Por eso cualquiera puede darte una disertación magistral de Jesús, consultando la historia, consultando los evangelios, y darte toda una explicación histórica de Jesús. Pero yo le pregunto, ¿tú lo conoces? No, yo he leído ahí. Pero tú tocaste, viste, palpaste al verbo de vida. No. Por eso no se trata de conocer a Jesús en la historia, sino al Hijo revelado por el Padre. Y eso es lo que ahora Simón dice: tú eres. La sorpresa es que ahora lo ve. Tú eres el Cristo. Y escuche lo que dice, que ese Cristos, ¿quién es? El Hijo del Dios viviente, del Dios eterno. Vio que en Jesús de Nazaret estaba el Cristos, y que Cristos era el Hijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién se lo reveló? Ok. Basado en esta revelación de que en el Hijo el Padre se propuso revelar todo, entonces yo te voy a decir que hay ahora una eclesía que va a operar en un reino. La iglesia, y te daré las llaves del reino. Diga: en el Hijo se revela el Cristo. ¿Ok? Diga: y en Cristo está la expresión de un reino. Ese es el reino eterno en el Hijo eterno, y que solo la eclesía, la que es renacida, la que es piedra viva, la que tiene naturaleza divina, la que es un espíritu vivificado, es la única que puede dar a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios que quiso revelar por medio del Hijo. ¿Estamos aquí? Pero el punto es esto: basado en tu grado de entendimiento de lo que Dios te revela del Hijo. ¿Qué es lo que Dios te revela? Todo te lo va a revelar en el Hijo. Él ha hablado ahora por medio de ¿quién? Ok, del Hijo. Por eso estamos expuestos a una mayor comprensión, iluminación de Cristo revelado, para que el Hijo en nosotros tenga la expresión de la realidad, de la sustancia del Padre por medio de los hijos. ¿Dónde están los hijos? Ok. Ahora bien, basado en lo que conoces, Dios te responsabiliza. Punto. Tú eres, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. No. Ahora tú eres Petros. ¿Cómo le dijo que era? Ya no le dijo tú eres Simón. Eso se lo dijo en Juan 1, cuando lo conoció. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás Pedro. Le dijo que, diga, tú eres, pero serás. Cuando él comienza a ser, ahora que el Hijo se le revela, a ella no le dijo tú eres Simón, no, bienaventurado Simón, yo te digo que tú eres, ¿qué es lo que es ahora? Una piedra viva, una piedra extraída de esta roca en la que se establece mi iglesia, basado en lo que tú eres, no en lo que tú fuiste. Ahora te responsabilizo de lo que vas a edificar. Diga mi iglesia. Diga la iglesia se edifica en la revelación de Cristo. Porque es en el Hijo que se edifica la iglesia, por Él y para Él. Y que esa iglesia sea el instrumento que haga evidente un reino establecido y manifestado por medio de los hijos. Muy bien. Camina, note usted, eso lo sucedió ahí. Señor, qué maravilloso. Ese. Y el Señor comienza a mostrarle más realidades de Cristo. Después lo llama a tres y escogió a Simón,
a Juan y a Jacobo y lo llevó al monte Tabor. ¿Recuerda? Bien. La gloria de Moisés, la gloria de Elías, son las dos glorias más emblemáticas en toda la trayectoria de Israel. La gloria de Moisés, wow, fue el que le vio cara a cara en el Sinaí. Y la gloria y el fuego de Elías, el profeta más representativo de ellos. ¿Está aquí conmigo? Y Jesús en el centro. Maravilloso. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas, 3 tabernáculos y quedémonos aquí? Esta gloria yo nunca la he visto. Yo ya había conocido la gloria del Sinaí por la historia de mis padres. Yo había conocido ya la gloria de Elías por el relato de los profetas. Pero la gloria tuya ahora está aquí. Mire que la propuesta es homologar un culto a 3 expresiones de gloria. Él lo que quiere es asociar la gloria de la ley, la gloria de los profetas, con la gloria de Jesús. ¿Está aquí conmigo? En ese instante que está haciendo esa propuesta insolente, dice que de repente se desaparecieron del escenario, fueron absorbidos por la gloria de Jesús, Moisés y Elías. Ya no vio sino una sola gloria en el Hijo. Y el Padre le da una declaración: este es mi Hijo amado. Mi Hijo. ¿Qué dijo? Ok, diga el Hijo. Solo a Él hoy. ¿Quién dijo esa orden? ¿El Padre? Ese mismo que le reveló, que le abrió los ojos para que vieras al Hijo, al Cristo revelado, ahora le está dando una orden y le está diciendo: ahora es en Él que está la plenitud de mi gloria. Por eso lo dice Colosenses, que en el Hijo habitó corporalmente, diga, en un cuerpo. La plenitud de la gloria de Dios nunca fue dada en el Sinaí ni en la gloria de los profetas que lo anunciaron, sino en el Hijo que ahora está encarnado. Por eso un cuerpo en el de Jesús de Nazaret habitó la plenitud de la gloria de Dios. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Padre quiso dar la plenitud de su gloria, mostró una nube, mostró la Chequiná, mostró el fuego del Sinaí, mostró el fuego del Carmelo. ¿Qué fue lo que mostró? Diga, el resplandor mismo de su sustancia. Mostró fue al Hijo y le dijo: solo a Él oíd. Punto. Esa fue la orden. Lea el texto. Dice que bajando de allí, de la gloria del Tabor, el monte de la transfiguración, entraron a Capernaum. ¿A dónde entraron? Bueno, se bajaron de la gloria y entraron a Capernaum. Entrando a Capernaum, salieron al encuentro los cobradores de impuestos del templo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Diga, Moisés vestido de otra forma. Sí, porque son la ley. Los cobradores de impuestos son los servidores del sistema levítico que van a todo mundo, particularmente a los judíos, cobrándoles el impuesto del templo. Un impuesto que era para mantener una aristocracia sacerdotal, un sistema levítico enajenante, apartado e ignorante de la revelación de Cristo, pero todavía sustentando un asunto
que Dios ya había declarado cuando le dijo: esta es mi iglesia, y ese templo que ustedes ven ahí, se lo dijo antes, no quedará de él piedra sobre piedra. ¿Será qué? Destruido, será derribado. ¿Quién dijo eso? Jesús, el Hijo, a sus discípulos. Así que ellos ya sabían que ese templo no iba a sostenerse. La pregunta: ¿por qué cree que es a los cobradores de impuestos que quieren sostenerlo en pie y mantenerlo en su sistema funcionando, que se acercan a cobrarle los impuestos de los discípulos? ¿Quién era experto en impuestos? ¿Quién era el experto en impuestos? Mateo. Van a hablar de impuestos, hablen con Mateo, que él sabe de eso. Segundo, de los discípulos, ¿quién era el que tenía el tesoro? Y entonces, ¿por qué van a cobrarle a Pedro? Porque es que aquí hay una prueba a lo que tú conoces. Al que se le había revelado el Cristo, el Hijo, solo a él oíd, y este templo no va a sostenerse. No fue a Mateo, no fue a Judas, sino a Simón, y que le dijo: ahora tú eres Pedro. Lo que cambia tu identidad y tu naturaleza no es el tiempo que camines con Jesús, es el conocimiento que tienes de Cristo en tu vida. ¿Él ya no había caminado con Jesús, Simón? Sí. Alguna gente cree que es tiempo de estar oyendo. No. Es el momento en que es revelado. Ahora tu identidad y tu naturaleza no es una caña frágil, es una piedra sólida que va a sostener firmeza si está ligada al fundamento de esta roca eterna que el Padre te ha dado a conocer. Y ellos lo abordan y no le cobraron, le preguntaron: ¿tu maestro paga los impuestos del templo? ¿Qué le había dicho el Padre unas horas antes? ¿Solo a él? Pues por sentido común. Bueno, yo no sé, pero voy a preguntarle, porque el Padre me dijo que solo a él oiga. Voy a preguntarle. No. Él no pregunta. Él responde según lo que su tradición dice. Porque la tradición dice que había que sostener un impuesto para el templo. Así hay mucha gente atrevida hablando no lo que el Padre le da por revelación, sino lo que ellos conocen por tradición. Y lo hacen solo porque así se ha hecho. No importa lo que diga el Padre. Muy bien. Él no entiende, no sabe de lo que se trata. Por eso es que él no puede gestionar el punto de la edificación de la iglesia como cuerpo. Pedro no está entendiendo lo que el Señor le ha venido revelando, donde dice: yo necesito un cuerpo donde reposar mi cabeza. Ese cuerpo va a ser mi iglesia. Y por eso Pablo sí lo entiende, que la iglesia es su cuerpo y que él es la cabeza, y que ese cuerpo es la plenitud de ese Cristo que lo llena todo en todo. Efesios 1. ¿Quién entendió el cuerpo? Pablo. Pedro no entiende. Y ahora que el Señor le está hablando del trámite que tiene que hacer, es necesario. Mire lo que le dijo. No, ni siquiera le estaba dando una recomendación, sino un asunto de una agenda. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, muera, sea allí crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué dijo este? No, Señor, y eso te acontezca. No, ¿cómo es posible? Tú no estás entendiendo. Eres un adversario para mí, Simón. Te estoy diciendo que es necesario.
Porque la única forma que yo pueda tener un cuerpo es si el grano de trigo cae a tierra y muere. Yo soy el grano de trigo que el Padre ha traído para ser sembrado. Pero recuerde, muero como grano, pero resucito como espiga. Voy a tener un cuerpo que me exprese en plenitud. Voy a ser ese grano lleno. Voy a tener el cuerpo donde poner mi cabeza. Es necesario. La cruz no es el final. La cruz es el comienzo. ¿Por qué? Porque en la cruz termina una vieja creación y por la resurrección se da comienzo a una nueva creación. Por la cruz muere y termina la ley y se da comienzo a una expresión de gracia. Por la cruz se cancela un viejo pacto y se inaugura un nuevo pacto. Este nuevo pacto es convalidado por mi sangre. En la cruz muere ese viejo hombre y nace un nuevo hombre. En la cruz se mata al viejo Adán y sale el Adán vivificado por el Espíritu vivificante. Diga, es necesario. Y él no lo entiende. No lo entiende. Que tú no lo entiendas, el Señor no cambia los planes. El Señor dijo, bueno, voy a esperarlo aquí hasta que usted entienda. No, Él siguió adelante. Y por el gozo puesto delante de Él fue la cruz. Diga, mi entendimiento no detiene el avance del plan de Dios. Al que lo detiene es a usted. Pero el plan de Dios sigue adelante. O Él se detuvo porque Pedro se opone, no está de acuerdo. Es que Él, para hacerlo, no consulta con tu querer. Él cuenta con tu entender y obedecer a lo que el Padre te dijo. Ok, fue la cruz. Allí, como este no entendía, y por no entenderlo, es que antes de la cruz viene el desafío. Ay, me parece que tú andabas con él. No, yo a ese hombre ni lo conozco. Y le había dicho que contigo hasta la muerte yo te defiendo. Vino una sirviente y le dijo, sí, tu forma de hablar es como la de él. No, ya no dijo a ese hombre, no, yo jamás. Y dice que ahí puso un poquito de groserías. Sí, eso es lo que dice el texto, que se defendió con palabras. Y la tercera vez ya fue con blasfemias. Mire que, ay. Qué bueno que el plan de Dios tampoco se cancela por nuestro fracaso. Aquí está alguien que lo niega, que dice que no. Pero el Señor dijo, aunque tú me niegues, yo permanezco fiel. Y murió por un infiel, pero resucitó para buscar precisamente a Él. ¿A quién fue el primero que buscó cuando resucitó? ¿A quién? ¿Por qué? Porque es que Dios no renuncia aunque tú fracases. Si te dijo que vas a hacer, Él cumple lo que se propuso. Porque el Dios que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Le estaba diciendo, el Padre te dijo que eras un bienaventurado y yo te declaré que tú eres. Así que no te voy a dejar hasta que salga lo que Dios dijo que era. Lo busca, lo reincorpora, lo afirma, le imparte su espíritu y ahora lo llama hijito. Sí, así dice la Escritura que lo llamó. ¿Cómo? Ok, lo que le dijo es, todavía trabajé con ese discípulo, ahora quiero trabajar con un hijo.
Pero como yo quiero que ustedes extiendan mi reino hasta lo último, quiero asegurarme que van a cumplir la misión. 40 días, ¿sí o no? Se reunió con ellos hablándoles de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Quién le estaba hablando del reino de Dios? No Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret anunció el evangelio del reino de Dios. Jesús de Nazaret le aclaró a ellos los misterios del reino de Dios. Pero el Cristo resucitado les impartió el Espíritu y ya no les habló del evangelio, de la vida del reino de Dios. ¿De qué? De la vida, ya no los misterios. Ahora le está hablando de la vida del reino, que el reino tiene una vida y es el rey impartido. Aleluya. El reino está en ti porque el rey te incorpora, te hace nacer de nuevo para que puedas entrar y ver la vida del reino. Porque ya el evangelio del reino fue consumado, establecido en el Hijo, y Él dijo, hecho está. Tú entraste a la vida del reino. 40 días explicándole de la ley de vida del reino, de lo que se trataba la expresión de este reino. Y se lo está hablando el Rey, el que ha resucitado, el que les ha dicho toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hasta lo último anuncien. ¿Sí o no? De este evangelio del reino de Dios. Pero quiero estar seguro que lo han entendido. ¿Está todo claro, muchachos? Eso dijeron ellos, pero uno de ellos dijo, maestro, tengo una pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿El qué? El reino de Israel en este tiempo. La Biblia no lo dice, pero tú y yo sospechamos quién era el que más hablaba. ¿Quién era el que más preguntaba? ¿Quién era el que tenía siempre la voz? Le preguntaron. Mire, ¿cuál es la asociación que ellos tienen de que tienen que ir hasta lo último llevando? ¿El reino de Dios? No, el reino de Israel. Ellos asociaron que Él había resucitado. ¿Era para qué? Para restaurar un reino político y terrenal que tuvo validez y fue tipo, sombra y figura en esta economía. Fue válido el reino de Israel en esta economía, pero como ustedes no aceptaron el rey, entonces el reino les será quitado y dado a otros. Esos otros son los renacidos, los hijos, porque en el reino de Dios en Cristo no hay judío ni hay gentil, no hay varón ni hay hembra, no hay ni esclavo ni hay libre. ¿Aló? Porque este es el reino de Dios, no es el reino de Israel. ¿Aló? Tal vez esto no te guste, pero en el reino de Dios no hay ningún valor a nada judío. ¿Está bravo eso? Porque nosotros también, por una mala asociación, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? No hay judío ni gentil, ¿o sí? Entonces, si no hay judío y gentil, ¿cómo tú estás trayendo la cultura judía a la iglesia? Porque no entiendes el reino de Dios. Y no entiendes el reino de Dios porque no comprende lo que hizo el Cristo en su muerte y en su resurrección. Como no entiende de lo que ahora Dios te habla por el Hijo, tú todavía quieres ver
un asunto cultural, porque no entiendes. No entendieron ellos, como tampoco muchos hoy. Y yo digo, a ellos se les perdona porque fueron 40 días. Nosotros llevamos 2000 años. 2000 años repitiendo una historia no aprendida, porque no aprendemos de la historia. Y es que en ese Jesús histórico, revelado en el tiempo y nacido de mujer, estaba expresado el cumplimiento de un nuevo tiempo, de un nuevo día, de un nuevo pacto, de una nueva economía, donde es ahora, por medio de la iglesia, que Dios da a conocer su multiforme sabiduría. Y se la da a conocer en un ropaje judío. Diga, no hay cultura de un hombre que exprese la cultura del reino. Aló. Por eso, si tú quieres vestir a la iglesia con atuendos judaicos, no entiende el reino de Dios. Ay, ay, ay. Sigamos mejor. Me quedan 10 minutos, voy a terminar esta primera parte, tal vez seguimos luego. Porque es que yo igual no te dejaré hasta que no lo entiendas. El Señor siguió con... Este no lo entendió. Cuando Él le dijo, Hechos 1:8, vas a recibir ahora poder y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿Pedro recibió poder? ¿Fue lleno del Espíritu Santo? ¿Y fue respaldado con milagros? ¿Su sombra sanaba? ¿Muertos resucitaban? ¿Sí o no? Usted puede estar lleno del poder de Dios. Usted puede ser respaldado con los dones de milagros. Usted puede estar salvado, como Pedro. ¿Estaba salvado o no? Y todavía no entender. Y todavía no entender lo que Cristo hizo, lo que el nuevo pacto establece y lo que este reino trae. Diga, vida del reino. ¿Y por qué le digo que no entendía? Porque el texto nos dice, Pedro y Juan subían a la hora 9 al templo. ¿No dice eso? ¿Y dónde eso dice? En la tradición judía. Ellos todavía su comunión que es con Dios la guardan en una tradición. ¿A usted le suena muy espiritual que subían a la hora 9, la de la oración, al templo a orar? Le suena muy espiritual, pero lo tiene que leer, es cultural. Es la lectura cultural. ¿Por qué? La cultura judía decía que todo varón judío que reverenciara a Yahvé Dios tenía que orar 3 veces al día, y que si no estaba en Jerusalén, porque en Jerusalén tenía que ir al templo, si no estaba en Jerusalén, en el lugar que estuviere, si hincare mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, y allí orare a Dios. Eso decía la tradición, porque eso no lo dice la ley. Ay, ay, ay. Eso es otro tema. Hay gente que, como ellos, no es guiada por lo que dice la Torá, la ley, sino por lo que enseña el Talmud, la tradición. Eso no lo decía la ley, eso lo decía la tradición. Y él por tradición va a esa hora. ¿O no? Muy bien. Pablo nos enseña aquí en Cristo, orando a la hora 9, buscando la presencia de Dios en el templo. No, llevando la presencia de Dios en nuestras vidas,
orando en todo tiempo, no en el templo, en el espíritu. Porque tú puedes ir al templo evangélico y no traer el espíritu para orar. Porque se tiene que orar en el espíritu y con entendimiento, dice Pablo. ¿Aló? ¿Orando qué? Ok. No entiende, el espíritu lo llena para hacerle revelar las cosas de Cristo. Y ahora lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Está lleno del Espíritu Santo en Pentecostés? Ok, lea a ese varón lleno del Espíritu Santo. Se levanta fervoroso a predicar. ¡Varones judíos! Lea, Hechos 2, 14. Luego, segunda vez. ¡Varones israelitas! Sepa ciertísimamente, casa de Israel. ¿A quién le está predicando? Varones judíos, varones israelitas. Y el texto dice, y había en ese entonces en Jerusalén medos, de persas, elamitas, de distintas nacionalidades que habían llegado, otros que ni eran prosélitos pero estaban en la fiesta. Así que ahí había una multitud de naciones, algunos convertidos al judaísmo, otros no, pero ahí no habían varones israelitas. Pero él lo único que ve es que varones judíos. ¿Aló? Y él les había dicho el evangelio hasta lo último de la tierra. Pues como no obedecieron al resucitado en la instrucción de Hechos 1:8, él dijo, pues lo van a obedecer a través de Hechos 8:1. Hechos 8:1 dice, cuando vino la persecución, los que estaban en Jerusalén, incluyendo los apóstoles, fueron dispersos por todas partes e iban anunciando el evangelio. O usted obedece por instrucción o por trituración, pero lo va a obedecer. Muy bien. Fueron por todas partes. Pero dice el texto, mire lo que dice el libro de Hechos. Pero solo le predicaban a quienes. ¿Qué dice Hechos? Que solo le predicaban a quién. Ah, sí, ellos fueron por todas partes, pero buscaban las sinagogas. Dice el texto que solo le predicaban a los judíos. O sea, todavía el reino de Dios solo para los judíos. Eso es lo que entienden los de Jerusalén. Entonces yo, para aclararle, le da una visión. Mientras oraba, a la hora sexta, ya cambió la hora, ya no es la hora novena. Dice que subió a la azotea, estando en Jope, a orar, y se puso hacia Jerusalén, la hora sexta, la de los judíos que oraban también a esa hora. Y de repente se abre el cielo, ve un lienzo, aves, cuadrúpedos, reptiles, y una voz del cielo que le dice, ¿qué le dijo la voz? Pedro, mata y come. Note, la voz no le sugirió, le dijo. ¿Y qué responde él? Señor, no. Ah, sí identificó quién le hablaba. ¿Supo quién le hablaba? ¿Supo de quién era la voz? Sí. Usted puede oír la voz y hacer lo que quieres. Señor, no. Señor, no. Entonces no soy Señor, porque si tú me estás diciendo Señor, dirás sí, aunque no te guste, no quieras o no entiende, porque al Señor solo se le dice sí cuando Él da una orden, mata y come. Así hay muchos, le decimos Señor, heme aquí, pero voy a donde yo quiera. Ok. 3 veces. Y las 3 veces que dijo, no. ¿Qué puso como argumento? Argumento. 2 cosas. 1, su cultura. Señor, tú sabes que yo soy varón judío. ¿Que yo soy qué? Ay, Simón, no has entendido, Pedrito.
En Cristo no hay judío ni gentil. Yo no le estoy hablando a Simón, hijo de Jonás. Yo le dije fue a Pedro, mata y come. ¿Le habló a Simón o a Pedro? Al nuevo, al que es nacido en Cristo, que ahora tiene un entendimiento del reino que le ha explicado. Mata y come. Ahora le levantó, fue un argumento bíblico. Fue la Biblia. Señor, no porque la Biblia dice. Claro, él dijo fue la ley. O que no recuerdas que allí en Levítico dice no comerás animal inmundo, esto. Le habló lo que dice el texto en la ley. Simón no entiende que el cumplimiento de la ley soy yo y que ahora en Cristo no llames común o inmundo a lo que yo he purificado, yo he santificado. Pregunta, ¿qué fue lo que Jesús purificó y declaró que ya no era inmundo, sino que era santo? ¿Qué fue? ¿Animales o personas? Entonces no le estaba mostrando animales. Note que usted por tradición puede ver lo que Dios no le muestra. ¿Qué era lo que Dios le estaba mostrando? Personas, porque él derramó su sangre para purificar al cerdo. No, estaba mostrándole naciones ahora que gentiles y judíos eran puros por el mismo sacrificio, la obra de la cruz. Eso era lo que le estaba mostrando, y que a ellos tenía que ir a darles el evangelio del reino de Dios. Pero como usted está defendiendo lo que conoce en su tradición y en su cultura, Dios te puede estar mostrando algo y tú puedes estar viendo otra cosa. No quiso. Y le dijo, Señor, no. Pero se convence cuando vienen a invitarlo y le cuentan la misma visión. ¿Cuál fue su sorpresa? Que allí en casa de Cornelio eran gentiles y que cuando él comienza a hablarles la palabra de Dios, de repente vino el Espíritu Santo y los bautizó a ellos. Ahí sí lo mató. ¿Por qué? Porque le destruyó toda su estructura judaica. Porque en la estructura dice que primero estos no pueden entrar al pacto si no son circuncidados. ¿No invitaban los de Jerusalén a que los gentiles se circuncidaran? Ok. Ahora el Espíritu Santo los ha llenado a ellos sin ser circuncidados. Segundo, el Espíritu Santo los llenó sin haber sido bautizados, porque Él dijo aquí en Hechos 2, 28, 38, que tenían que buscar el perdón de los pecados, ser bautizados y entonces serían llenos del Espíritu Santo. No construyas doctrina basada en tradiciones. Algunos estamos elaborando doctrinas cristianas basado en tradición. Él quiso sustentar por tradición la misma doctrina de Cristo cuando es una experiencia de vida. Bien, para terminar la introducción, porque hace rato se me acabó el tiempo y el pastor Tommy Moya está haciéndome. Yo quiero es que nos vayamos con este desafío. Durante estos 3 días, el Espíritu Santo nos va a exponer a que tú y yo, libre de prejuicios, sin estar defendiendo ninguna posición doctrinal o escatológica, digamos, dame entendimiento para conocer lo que tú me seguirás mostrando en Cristo. Diga en Cristo. Y entender entonces cómo esta iglesia de Cristo como cuerpo puede expresar la vida del reino y dar a conocer la sabiduría de Dios ahora,
aquí en Guayaquil, en este siglo XXI y en estas realidades. Porque yo sé que precisamente este propósito eterno en Cristo que ya Dios ha hecho efectivo puede ser para nosotros una experiencia ahora. Y Dios lo va a hacer conocer para que allí podamos avanzar en el conocimiento de Él. Y si esa es nuestra disposición, lo que hoy no entendamos por iluminación, pues nos lo hará entender por trituración, pero lo vamos a entender. Y lo que yo sé es que cuando el Señor nos procesa, nos perfecciona. Que la gracia del Padre y la obra del Espíritu nos aclare esta realidad. Démosle palmas al Señor.